Hola, hoy día aprenderemos a dividir polinomios. Para ello, previamente, el polinomio que hace de numerador debe estar ordenado de forma descendente en lo que se refiere a la parte literal en sus exponentes. En este caso, primero tendrá que ir c cuadrado, luego c a la 1 y por último c a la 0. También la parte del denominador debe estar ordenado con la misma lógica. Luego procedemos a tomar el primer término del numerador y el primer término del denominador. Los agarramos y los dividimos y esto me dará como respuesta en este caso 6c. Ese resultado es el primer valor que vamos a colocar en el cociente de la división. Luego procederemos a multiplicar ese resultado por el denominador, que en este caso es c más 1. Procediendo a multiplicar, la respuesta que tendremos será 6c cuadrado más 6c. Esta respuesta lo que hacemos es llevar al numerador como resta. Significa que les vamos a cambiar los signos a lo contrario, como hacemos en una división aritmética normalmente. Entonces aquí sería menos 6 c cuadrado y luego tendría que venir menos 6c. El primer término siempre se va a eliminar, siempre. Luego los que vienen procedemos a reducir. En este caso tengo 6 negativo con más 1 positivo. Positivo y negativo pelean, esto es resta y me va a dar entonces menos 5c, porque el negativo es el que gana la pelea acá. Procedo a bajar el siguiente número, en este caso sería el más 1, y procedo a hacer exactamente lo mismo. Agarro el primer término, que en este caso es ahora este, con el término del denominador. Pues tengo menos 5c dividido entre c. Eso me dará como respuesta menos 5. Esa respuesta irá al cociente. Ahora procederé a multiplicar por el denominador. Eso hará que mi respuesta sea menos 5c menos 5. Esta respuesta que acabo de obtener irá a la parte del numerador, pero como resta, es decir, cambiado los signos. Así entonces, como tengo que cambiar los signos de la respuesta que hallé, aquí sería más 5c y aquí sería más 5. Ahora procedo a resolver. Y como les dije, siempre el primer término de esta operación de resta se va a eliminar. Aquí entonces mi residuo va a ser más 6. Este sería mi residuo y como ya no hay ningún término más para bajar, se queda ahí. Mi residuo es 6 y mi respuesta es 6c menos 5. En el siguiente ejercicio básicamente es lo mismo, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Fíjense que en este ejercicio tengo varios términos que están desordenados, los cuales debo de ordenar, y también me fijo que hay términos que se repiten en la parte literal. Es decir, aquí tengo f cuadrado, aquí también tengo f cuadrado, los cuales debería de juntar. Aquí también tengo solo número y aquí también solo número que también debo de juntar, es decir, debo de reducir. El mayor exponente que tengo ahorita es este.
Entonces es el primero que debería de ir acá. Ahora tendría que ir F3, pero no tengo F3. En consecuencia, voy a dejar campo para esa variable. Ahora me tocaría el F2. Para el F2 tengo dos valores. Tengo el de acá y el de acá. Los cuales debo de poder juntar, porque como son ambos del mismo país, pues se pueden juntar. Entonces tengo 3 positivos con un positivo, entonces aquí sería 4f². Ahora me toca los del país F. Fíjense que estoy colocando en forma descendente y en este caso solo tendría este valor. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro valor del país F que pueda colocar. Y por último, si se fijan, tengo acá este número. Con el otro número, con el de acá, que puedo juntarlos, porque ambos son números solos, ¿no? Entonces tengo 9 positivos con 5 positivos, ambos son buenos, ambos son positivos, entonces se pueden juntar. Entonces esto es sumar y mi respuesta entonces va a ser 14. Fíjense que el término número 14 ya es numérico porque justamente es resultado de números, ¿no? En la parte del denominador no tengo que hacer nada porque está ordenado. Si tendría que ordenar, pues tendría que seguir la misma lógica que hice en el numerador. Y ahora procedo a hacer exactamente lo mismo que hice en el anterior ejercicio. Lo que hago es agarrar el primer término del numerador, que sería este, y dividido entre el primer número del denominador, que sería F2. Bien, si procedo yo a dividir esos valores, lo que tendré será lo siguiente: 2f² dividido entre f2 me dará como resultado 2f². Ahora procedo a multiplicar cada término por todo el numerador y eso lo voy a llevar a donde está el numerador, pero con signo cambiado. Eso significa que multiplico esto por el primero, me va a dar 2f², pero como saben, aquí tiene que ir como resta, es decir, tiene que ir con el signo cambiado, es decir, aquí va a ir como menos. Ahora multiplico este por el segundo término del denominador, 2 por 1, 2, me va a dar entonces 2f², pero como tiene que estar cambiado, va a ser menos 2f³. Luego voy a tener 2 por 7, 14f². Voy a tener 14 positivo
f al cuadrado. Entonces ahora procedo a realizar la operación y como les dije, siempre el primer término se va a eliminar. Luego voy a tener acá menos 2 f al cubo y 4 más 4 me va a dar, o 4 más 14 me va a dar 18 f al cuadrado. Ahora procedo a bajar el siguiente término, que en este caso es el menos 1 f. Y lo mismo, agarro el primer término del polinomio, que sería menos 2f cubo, dividido entre el primer término del denominador, que sería f cuadrado, lo cual me va a dar acá menos 2f. Bien, eso fue el resultado de la división de esto. ¿Qué hago ahora con este término? Multiplico a cada uno y debo de cambiar el signo a todos los resultados porque va a ir acá como resto, o sea, como la operación contraria. Entonces, tengo acá multiplicando menos 2f por f cuadrado menos 2f al cubo, pero cambiándole aquí va a ser entonces más 2f más 2f al cubo. Lo mismo hago acá, sería 2f al cubo, y luego miraremos con menos 2f por más 1f me va a dar menos 2f cuadrado, cambiándole más 2f al cuadrado. Luego tendría menos 2 por más 7 sería menos 14f, cambiándole acá sería más 14f. Procedo a resolver esta resta y siempre el primer término se va a eliminar. Significa que aquí me va a quedar más 20 f cuadrado, y aquí tendría buenos como a los pelean y el que gana es el más 13 y tendría más 13f. Bajo el término que sigue, que sería el más 14 y procedo a hacer lo mismo. Tomo el primer término, que en este caso sería el más 20, más 20 más 20f a la 2, o sea, al cuadrado, dividido entre f cuadrado. Haciendo la división, el resultado que me va a quedar acá, que al virar al cociente, va a ser el
más 20. Procedo a multiplicar y tendría más 20 por f cuadrado más 20f cuadrado. Pero como sabemos debe ir cambiado. Es decir, aquí tendría que ir como menos, 20f cuadrado. Luego, acá, más 20 por 1f, más 20f, lo contrario sería menos 20f. Y por último tendríamos más 20 por 7, más 140. Lo contrario pues sería menos 140. Y procedemos a restar. El primer término siempre se elimina. Y aquí nos daría como respuesta menos 7f y aquí me daría menos 126. Y ese sería nuestro residuo y nuestro resultado sería todo esto de acá. Bien, espero que les sirva y no olviden que una vez que entiendes, lo mejor siempre es practicar para que no te olvides y puedas afianzar lo que entendiste para transformarlo en un aprendizaje. Gracias, hasta luego.